This meeting is being recorded. Amigos de Cuatro Vientos, muy buenos días. Tengan todos, queridísimas audiencias. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos transmitiendo en la ciudad de Ensenada, Baja California, México, en la plataforma 4BTV, nuestro programa Crónica Histórica. Este programa que de veras nos ha motivado y que marca de alguna forma y de manera puntual, pues la línea editorial de Cuatro Vientos en materia de temas, de la temática, nuestra línea editorial en temas de historia, en temas de hablar de los antiguos, la gente que estuvo antes, mucho antes de que llegaran los europeos y obviamente nos estableciéramos ya los mexicanos, tal y como pueblo mestizado, ¿no? Bajo una nueva estructura y una nueva visión del mundo. Y Crónica Histórica pues, nos permite también tener, obviamente, la posibilidad de establecer comunicación directa con nuestro queridísimo amigo, nuestro cronista oficial de la ciudad y del municipio de Ensenada, un gran conocedor precisamente del idioma quiligua y que ha sido rescatista de este idioma y que con ello pues ha generado que esta etnia no se pierda del todo cuando pues quedan muy pocos parlantes de la lengua quiligua. Entonces Arnulfo Estrada Ramírez, que también es oceanólogo y fue integrante, investigador en el Instituto de Oceanografía de la Secretaría de Marina y colaborador de Cuatro Vientos desde hace mucho tiempo, pues es el titular de este programa que de repente se viste de crónica histórica y de repente pues es crónica natural, cuando tratamos también con él temas sobre la naturaleza, y fundamentalmente los temas de la naturaleza baja californiana. Pues bienvenido, mi queridísimo Arnulfo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, buenos días. Pues gracias otra vez. De nuevo, pues vamos a seguir tratando con ustedes temas que tienen que ver con este pueblo, con esta tierra de Baja California. Y bueno, este es un mes donde se ha conmemorado el Día Internacional de los Pueblos Indígenas y ha sido un mes muy activo para las comunidades nativas. Entonces se empezó a celebrar en los primeros días de agosto, pero sigue todavía estos festejos en todo el estado. Recientemente se llevó a cabo uno en Mexicali, también relacionado con este mes, con este Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Oye, y bueno, el día de hoy nos traes a un súper personaje. Nos vas a hablar de Trinidad Ochurte Espinosa, quien vivió en Arroyo de León de 1922 a 1994. Y me llamó mucho la atención de esta interrogación que haces, el último cantor tradicional quiligua. Pero permíteme nada más dar una pequeña introducción al tema de lo que tú vas a tratar, mi queridísimo Arnulfo. Adelante. Bueno, pues don Trinidad Ochurte fue residente de la comunidad yumana de Arroyo el León, también conocido como Ejido Quiliguas. Esto es un paraje en donde actualmente habitan menos de 30 personas y que se ubica en el extremo oriental del municipio de Ensenada, sobre la carretera que va al puerto de San Felipe, el bellísimo puerto de San Felipe. Trinidad se inició en el canto tradicional de su pueblo a los 15 años, cuando le hacía segunda a su padre Silverio Ochurte Cañedo y también a su tío Emiliano. Esto en fiestas tradicionales como las del 15 de agosto, el 16 de septiembre, el 4 de octubre, entre otras muchas celebraciones en las que solía cantarse, los tres cantantes solían hacer su canto, hasta por 3 días seguidos, imagínense usted qué cosa. Posteriormente incluyó en su canto las letras y los estilos musicales de los Cucapá, el Río Colorado, y también de los Yabapay, los Kumiay y también los Paipay. Un cáncer avanzado en páncreas acabó con su vida el 10 de agosto de 1994. Murió en su casa en Arroyo de León, lugar en el cual las familias Ochurte y Espinosa, del linaje de su madre María, ¿sí?, se asentaron hace más de 100 años, cuando encontraron muerto a un león del desierto, a un león de la montaña, que acá, pues en verdad, estábamos hablando de un puma. Un puma, así es. Conocemos ahora como puma, y varios aguajes también en este paraje, pues que les permitieron a estas dos familias quedarse finalmente en esa tierra.
Y bueno, pues esto es parte de lo que va a platicar, amigos y amigas, Arnulfo. Qué súper personaje. De veras, Arnulfo, muchísimas gracias. Nos dijiste que ibas a hablar sobre este tema y has respondido. De veras, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, dice una semblanza muy general de este personaje. Realmente fue todo un personaje, lo conocí algunos años a él, con él tuve la fortuna de iniciar este rescate de la lengua, fue un personaje muy abierto, desafortunadamente se fue muy temprano cuando empezamos a trabajar, pues apenas trabajamos 2 años, casi 3 años, y él le dio una enfermedad mortal que realmente apenas cuando se detectó 2 meses más o menos vivió y ya, hasta ahí llegó Trinidad. Fallece, como dicen, en Arroyo de León, en su comunidad, un cáncer muy agresivo que le invadió todos sus órganos internos. Y bueno, él se fue, pero dejó un gran legado, afortunadamente, se alcanzó a grabar varias de sus canciones. Él manejaba, bueno, sabía de más de 50 canciones tradicionales que había aprendido en las fiestas que él asistía, como tú mencionaste algunas de ellas, pero aprendió muchas canciones en diferentes lenguas y humanas, porque él de alguna manera, era un personaje que invitaban mucho a las fiestas porque era un cantante potente. Yo a propósito menciono, bueno, el título de esta ponencia, de esta plática, es realmente el último cantante tradicional de los Quiriguas, por algunas razones que voy a exponer brevemente. Él aprendió como antes, en fiestas, como se hacían, cuándo se cantaba, a qué hora se cantaba, porque los cantos humanos tienen hora de cantos. Los títulos te van diciendo a qué hora más o menos se va entonando determinada melodía. Entonces Cruz, su hermano también, y Trini sabían perfectamente cuándo se cantaba. Además eran hablantes y conocedores de su lengua y su cultura de aquella época. Todos los que participaban en estas fiestas eran hablantes. Último, digo, ¿por qué? Pues considero que él sí aprendió las canciones como antes. Ahora sí, hay muchos cantantes, las fiestas son muchos cantantes, jóvenes, niños, y participan. Pero yo en ese sentido veo ciertas diferencias. Ahora ya no se habla la lengua, los jóvenes ya no hablan la lengua, los niños menos. Entonces, en aquel tiempo que se acudía a fiestas, conocían perfectamente qué melodías, qué canciones se cantaban y a qué horas. Entonces, Claro. y además sabían qué decía cada canción, porque tiene que ver con la naturaleza, generalmente, con la hora del día, con la fauna, con la flora de aquel tiempo, con las costumbres de cada grupo étnico. Entonces, Trini era un conocedor profundo de esas culturas, de esas lenguas. Entendía algo de lenguas humanas, pero él era quiligua y hablaba perfectamente Claro. quiligua como pocos. Oye, para ilustrar un poco lo que estás diciendo en este momento, ¿qué te parece si podemos reproducir? Precisamente me hiciste el gran favor, y te lo agradezco mucho, mi queridísimo Arnulfo, de mandarnos también la liga en donde están algunos de los cantos de Don Trinidad. Y tú estás hablando que los cantos humanos tenían esta característica que pues se tenían que cantar en ciertos momentos del día o de la noche. Y en la lista, la primera melodía, la primera canción que se incluyó en este Atlas de los Pueblos Indígenas de México, la primera dice precisamente casi en la madrugada. ¿Qué te parece si ponemos unos cuantos segundos de esta canción Pero me parece para que perfecto, de hecho. para que nuestro queridísimo nuestras audiencias tengan la posibilidad de conocer de qué va este programa? ¿Te parece Esa tantito? era la idea precisamente. Vamos a darle unos Adelante. 30, 35 segundos. Ahí va. Adelante, me parece muy bien.
No se escucha, ¿verdad? Híjole, casi no se escucha. Esperemos que la gente tenga la oportunidad de escucharlo. Y sobre los temas que tú dices que trataban, que eran temas de la naturaleza, de su entorno, pues este borrego cimarrón, ¿no? Vamos a escuchar también un pequeño espacio de borrego cimarrón. Esperemos que se pueda escuchar. Creo que es el mismo caso, no se escucha, prácticamente no escucho nada. Como ves, el título lo dice, ese primer título de Casi la Madrugada era un canto que se hacía al final del evento, porque generalmente ellos empezaban las fiestas que duraban 3 días en promedio, pero empezaban a las 6 de la tarde y terminaban a las 6 de la mañana. El título te va diciendo inclusive en varios de ellos a qué hora están cantando. El primer título es seguramente un canto que se hacía al final de la fiesta, al final del día, o al empezar el siguiente día, porque a las 6 de la mañana terminaba el evento. Todo lo demás tiene que ver con la fauna. Ahí está un título de Borrego Cimarrón. También hay uno que se llama El Canto del Gallo, La Medianoche, El Atardecer. Bueno, los títulos te van diciendo más o menos a qué horas se va entonando cada canción. Y por supuesto, toda la comunidad participa en el evento, bailan. La gente más experimentada, a veces había más de un cantante en cada comunidad, entonces ellos participaban en toda la fiesta y se alternaban. Pero Trinidad, que es el personaje que nos ocupa ahora, él decía que él podía cantar toda la noche sin ningún problema, y además era un personaje que era bien apreciado por los demás integrantes de las lenguas yumanas. Todo un personaje que aquí voy a mostrar una fotografía donde se ve participando en aquellos curi que se hacían originalmente en San Miguel y donde se invitaba a todas las comunidades humanas, no solamente de Baja California, sino también de Arizona y California y Sonora. Sí. Adelante, puedes compartirla, ya está abierto para que puedas. Era un personaje, Trini, de esos eventos, pocos años participó porque finalmente falleció, pero ese curi es el antecedente de Nativa, que ahora se lleva a cabo cada año. En los 2 últimos años no se había llevado a cabo en Ensenada por la pandemia, pero este mes se llevó a cabo en Ensenada y ahí se participaron los yumanos. Es el antecedente curi de Nativa, que ahora ya cumplió 16 años, creo, que se lleva a cabo en Ensenada. Ok. ¿Quieres compartirlo o está incluido dentro de tu presentación? No, eso que menciono está en alguna fotografía de la presentación. Si gustas, empezamos la presentación. Sí. Y vamos a hacerte una pregunta también de contexto, mi estimado Arnulfo. Porque creo que también es interesante que puedas, primero que nada, darnos el entorno del cantante yumano. ¿Qué categoría, qué características, qué representaba para las comunidades indígenas estos cantantes? Que también eran mujeres y siguen siendo mujeres, ¿verdad? Sí, como vemos en algunas fotografías que voy a mostrar, hay mujeres que eran extraordinarias cantantes de aquel tiempo. Sí. Desafortunadamente, ya esas generaciones de las que estoy hablando, ya no hay nadie en vida. Entonces, formaron parte de una generación extraordinaria que conocía la lengua profundamente y conocía la cultura y también sabía, eran cantantes muy apreciados en sus comunidades. Entonces, en cada comunidad, en cada fiesta, ellos eran invitados, no faltaban. Efectivamente, si vemos la ponencia de la plática y vamos explicando, porque ahí hay conceptos que es importante que queden. Entonces la vamos a correr para que entonces tú nos vayas dando esa información. Sí, tengo algo de texto. Aquí está tu presentación. Sí, el título, como mencionaba, es una pregunta que tiene algunas características que mencioné brevemente. Último cantor tradicional, mencioné por qué considero que podría ser el último, tal vez, con esas características así profundas, ¿no? Conocedor de la lengua, conocedor de la cultura y conocedor de qué melodías estaba cantando y a qué horas.
Entonces, esa es la diferencia que yo veo pues profundamente con la tradición actual, ¿verdad? Yo considero que realmente fue un cantante con esas características. Vamos a ver la siguiente. El origen, este personaje pertenecía a un linaje que era los Ochurte. Ellos venían de una zona que está al norte de donde están actualmente, entre Valle de Trinidad y si vamos hacia Mexicali, en esa dirección, un lugar que se llama Arroyo Grande, que en su lengua es Chuhuilo-Nemitai, que quiere decir... Chuhuilo Tai es Arroyo Grande, Chuhuilo es arroyo, Tai es grande, Arroyo Grande sería. Actualmente están en el Chuhuilo Nemitai, que es Arroyo de Gato Grande, o Arroyo del Arroyo de León. El León es el puma, como tú mencionaste. Ellos venían de este linaje que ya con esta familia, que fue la última familia que practicó su cultura y sus lenguas en Arroyo de León, ya se fue el último integrante, hace un poco más de 2 años, falleció el último de ellos. Y queda, de este linaje quedan algunos descendientes distribuidos en el estado, pero ya que han perdido la lengua, salvo una familia que era pariente de esta familia, que actualmente vive con los Pai Pai. Ahí dice que hay 2 hablantes que todavía viven, pero que dejaron de practicar la lengua hace poco más de 50 años que abandonaron su comunidad para irse a vivir con los Pai Pai. Entonces, consideramos que aparte de los 3 hablantes fluidos que se comunican preferentemente en su lengua y que además que ya no forman, ellos ya están aislados, ya ninguno de ellos forma una familia como tal, pero cuando se encuentran hablan en quiligua. Pero aparte de esos 3, hay esos 2 o 3 más que yo considero hablaron la lengua cuando eran pequeños. Ellos se juntaron hace un poco más de 100 años, según la tradición, en un lugar que actualmente se llama Arroyo de León. Y dicen que ese nombre viene porque en una corriente muy fuerte, que hubo una lluvia muy fuerte, un león fue arrastrado por esa corriente y en el centro de lo que es ahora actualmente, en el arroyo, ahí quedó atrapado en un mezquite. Entonces, de ahí viene el nombre de Arroyo de León, por esa tradición que hay de que el león muerto encontrado atorado en un mezquite. Según los conocedores, ese es el origen real de Arroyo de León. ¿El puma tenía algún significado especial para los humanos? Para los humanos, ¿algún significado? Sí. ¿Tenía algún significado especial el puma? Sí, lo sigue teniendo, Ahora, en esta festividad que hubo en estos días, me dicen que hay muchos pumas, que ha crecido mucho la población. Inclusive han atrapado pumas, en estos días, porque dicen que están siguiendo mucho el ganado recién nacido, que están los pumas persiguiendo. Dicen, prefieren el ganado al venado, que también hay mucho, y a otras especies que se puede, al borrego cimarrón mismo, pero no es lo mismo. Dice que atrapan más fácilmente a un ganado, a una vaca, a un becerrito pequeño, que a unos animales salvajes. Bueno, pues claro que es obvio, pero sí dicen que ha crecido mucho la población. Entonces están preocupados porque dice que le están ganando mucho ganado. Gracias por la explicación, Carlos. Sí, y aquí en este lugar dicen que se cambiaron porque en Arroyo Grande se acabó el agua. En Arroyo Grande es una zona que actualmente tiene una persona de Tijuana, es propietario. Ahí hay varios vestigios arqueológicos del lugar donde estuvieron asentados esta familia de los Ochurte. Y me decía el hermano de Trini, que falleció en 1998, Cruz, que él conoció una cueva en esa zona donde dice que hay guardados artefactos de la comunidad. Cuando se vinieron a Arroyo de León, dejaron algunas cosas en esa cueva. Es una versión que yo no he podido comprobar porque no he ido a buscar, pero tengo un mapa que él me dejó
donde me dice exactamente dónde está esa cueva. Desde aquí hay cosas desde que dejaron los quiliguas antes. Hace más de 100 años que se cambiaron a Arroyo de León porque allá se acabó el agua. Esta familia extensa, yo considero que pudiera ser una forma, una variante dialectal de los quiligua. La formaron esta familia y la otra variante la formaron los Espinosa, que son originarios de un lugar que se llama Jupoc. Jupocolcubá, decían. Jupocolcubá es de aquí, de un aguaje duro, de agua dura, que está alrededor de San Matías. Ahí son los Espinosa, que todavía hablan un lenguaje un poquito diferente. Habría que investigar, eso tengo elementos, pero es cuestión de tiempo. Habría que investigar qué tan diferente es uno de otro. Pero Leonor Farló, que es hablante del linaje Espinosa, dice que los Ochurte hablan un idioma muy elevado, decía muy político. Y sí, hasta donde yo he podido ver entre uno y otro, el idioma que habla Leonor es más literal, yo veo más entendible que el que hablaba la parte de los Ochurte. Ellos de una palabra decían más cosas y Leonor no, es más claro, si lo desglosa es más fácil trabajar, escribir el lenguaje que habla Leonor al de los Ochurte, porque los Ochurte decían una palabra, decía Leonor, muy política, muy un poco más elevada, decía. Y sí, efectivamente, con una palabra decía más cosas. Entonces era un lenguaje se supone que más antiguo, que hablaban los Ochurte de Arroyo Grande. Pero bueno, eso ya habría que profundizar, investigarlo más a fondo, habría que ver si hay tiempo para hacerlo, pero está grabado y está escrito esas dos partes de los dos lenguajes. Considero que sí hay diferencias, como la misma Leonor Farló dice que sí hablan diferente, pero hay elementos todo para seguir investigando esto. Bueno, de ahí viene los Ochurte, de ahí venía Trinidad, que era entonces el único cantante que había con los quiligua. Si vemos la siguiente, ahí se ve, en esa lámina se ve José en uno de los aguajes. Cuando ellos abandonaron Arroyo Grande, decían que en Arroyo de León había alrededor de 20 aguajes. Uno de ellos está ahí cargando agua, José, que es el último integrante de esa comunidad que falleció hace poco más de 2 años. Fue el último hablante de calidad también. Integrante de una gran familia que vamos a ver quiénes eran. Vamos a ver la siguiente. Bueno, la familia de Trinidad, bueno, ahí se ve su tío Emiliano. Su tío Emiliano le heredó las tierras que ellos finalmente habitaron en Arroyo de León. Ahí se ve su tío afuera de una casa tradicional, en forma cóncava, que eran las casas de aquel tiempo, de principios del siglo pasado. Todavía a mediados del siglo pasado se seguían construyendo en menor grado esas casas. Después fue cambiando a casas de 2 aguas, pero también con materiales de la región. Ahí se ve tule, rocas y algunos materiales como un troco de la palmilla, el sauce, la vara de sauce para formar el esqueleto de la casa, y esas características rocas que sostenían circular alrededor de la casa. Eso todavía hay muchos vestigios en las comunidades con ese tipo de rocas todavía que están en su lugar, tal como se ve ahí en esa fotografía. Esa fotografía es de 1926 aproximadamente. ¿Y abajo se ve 800 o 900? Sí, perdón. ¿Es 1800 o no, 1926. 1926. Esa fotografía la tomó un antropólogo que dejó una investigación muy profunda de la época de aquella que se perdió desafortunadamente, de cómo eran los quiliguas en su tradición antes. Y él dejó muchísima información que gracias a ello conocemos de la antigua cultura de los quiliguas. Y también en esa época para ilustrar su trabajo que hizo que publicó un libro, Pedro el Mix,
1939. Hay una fotografía donde se ve la familia. La familia que está en la fotografía de abajo, en primer término está la tía que está cargando precisamente a Trinidad Ochurte, el cantante del que estamos ahora mencionando. Lo está cargando en el lado izquierdo de la fotografía y está con una gorrita, está Trini. Y luego está Cruz Ochurte, que es Trini. Enseguida está Cruz Ochurte, entre la mamá María y la tía está Cruz Ochurte. Cruz Ochurte fue el último capitán tradicional al que se le debe las actuales tierras, porque él las consiguió a través en el tiempo de Echeverría. Fue con el mismo presidente a pelear las tierras y consiguió lo que tienen actualmente los Quiligua. Y luego estaba de espalda Jorge, un personaje que murió asesinado por una familia ahí en la sierra de San Pedro Mártir, por un problema de un toro que le habían acusado de que robaba. Fue baleado y finalmente se desangró de una pierna, se desangró y murió luego. Del lado derecho está Teodoro, ese de gorrita volteando hacia el frente. Está Teodoro, ese. Teodoro fue, con él se hizo una ceremonia, la última que yo he visto tradicional, que la dirigió, por cierto, su hermano Cruz, para que no se perdiera. Esa ceremonia se hizo el 26 de noviembre de 1997 y Cruz llamó a la comunidad para que no se perdiera esa ceremonia que se iba a hacer, porque no se había hecho en 60 años, según Cruz. Y esa ceremonia consistió en el corte de pelo. Sí platicamos en la anterior comunicación en las anteriores. Sí, como lo recordamos, sí, cómo no. Con él se hizo el corte de pelo y el saumerio, pero fue la última vez que se hizo una ceremonia de ese tipo en Arroyo de León. Siempre se comunicó en Quiligua, pero se perdió finalmente eso, ya la gente no siguió con esa tradición y fue con Teodoro precisamente esa última ceremonia. Y en los brazos de María, la mamá de Trini, está la única mujer, Seferina. Ahí está una niña que tenía unos meses de edad, está en brazos. Y esa era la familia. No está José, porque José nació varios años después de esta familia, el último integrante de la familia. José murió muchos años después, como 20 y tantos años después. Entonces no está en este grupo de familiar. Interesante esa fotografía. Y están precisamente en un lugar que les heredó Emiliano Ochurte, en La Parra, en Arroyo de León. Esa es la familia de desafortunadamente, y ninguno de ellos ya vive. Vamos a la siguiente. Bueno, parte de la familia con las que yo todavía interactué, trabajé algunos años con ellos, está José, en la parte superior izquierda, José, el último integrante que falleció hace poco más de 2 años, como les menciono. Está Seferina, la única mujer. Ella estuvo postrada algunos años, inválida, por una caída que tuvo en la cadera, nunca se recuperó. Falleció en su casa. Vamos a ver una fotografía después. Está Cruz Ochurte, esa fotografía en blanco y negro, último capitán con el que trabajé, al fallecer Trinidad, con él seguí trabajando la lengua, porque era un gran conocedor de su cultura y su lengua perfectamente. Con él trabajé 5 años y se quedó grabado una buena cantidad de material. Con él, por cierto, publiqué el libro que se llama Hablemos Quiligua. ¿Te acuerdas que yo te proporcioné? Sí, cómo no, me hiciste el favor. Con muchísimo gusto. Él fue el coautor y el que aportó todo lo de ese libro, que después ya con los años se publicó el Lengua y Cultura Quiligua, pero en buena parte el primer libro se hizo con Cruz, un gran conocedor. También trabajé los últimos años con él hasta que falleció. Falleció aquí en una casita que tenía en la colonia Munguía, junto al Panteón. Falleció ahí en su casa, pero todavía nosotros estábamos trabajando juntos todavía al momento de su muerte. Una semana antes habíamos estado ahí con él trabajando y con ese se grabó una buena cantidad de material interesante, porque es el que hablaba la variante del Ochurte perfectamente. Y el lado derecho superior está Teodoro, con el que se hizo la última ceremonia en 1997, en un invierno muy frío en Arroyo de León, y con él se hizo la ceremonia.
Y en la parte de abajo, la fotografía más grande, pues están 3 de los integrantes en esa casa tradicional que me tocó conocer algunos años hasta que se quemó. Está Teodoro. Fíjense la estatura de los Quiligua. Decían que los Quiligua eran pues, casi gigantescos, ¿no? En comparación. De hecho, son las personas de más altura en promedio de toda la lengua yumana. Ahí vean ustedes, con mi familia, está mi familia, y están los 3 integrantes Quiligua. Esa foto de 1994 a principios. Está Teodoro, parte de mi familia. En medio está Trinidad Ochurte, el cantante, y el lado derecho, José. Todos están en un promedio de entre 1,95, 1,85 y 1,95 de estatura. José medía 1,95. Era el integrante más alto del lado derecho, el más joven. Es una foto, me gusta mucho, histórica, por las características que hay físicas de ellos y las características de la vivienda. Toda esa vivienda la habitaron ellos por muchos años, hasta que falleció Seferina, la que está en la parte superior. Se falleció, entonces había la costumbre de que fallecía una persona y se quemaba la casa. Y se cambiaban de lugar. Entonces en ese caso se quemó porque era todo material tradicional. Se quemó y lo que se rescató, pues todavía había láminas. Con las láminas que están en el techo se hizo la siguiente vivienda. Se utilizó, que se construyó a unos metros de esa, pero nunca en el mismo lugar. Eran tradiciones de esta familia muy arraigada. Moría uno, se quemaba la casa, o se destruía, o se regalaba lo que no se puede destruir, como el ganado, por ejemplo, un caballo, una montura, se pasaba a un pariente, pero la casa sí se destruía y se cambiaba de lugar. Entonces me tocó ver 3 cambios ahí en los últimos 3 muertes, 4, que iba muriendo. Uno de ellos se cambiaban, quemaban la casa, en este caso la quemaron, se cambiaban de lugar, y así sucesivamente hasta que el último, yo tenía la idea de hacer un documento donde decía, ¿quién quemará la casa de José? Porque José fue el último integrante, pero ya con José se acabó esa tradición. A su muerte se acabó la tradición, porque él traspasó sus derechos y se cambió con una familia a Valle de la Trinidad, y ahí falleció en Valle de la Trinidad con esa familia. Pero ninguno de ellos tuvo hijos. Con ellos se murió también esa tradición, porque me decía Trini, ¿con quién nos casamos? Y son todos parientes. Y luego ir con los pai era muy difícil. Mi papá y mamá decían, no nos dejaban y salir porque había mucha inseguridad. Los indígenas entonces eran perseguidos, eran mal vistos en todo el país. Entonces no hablaban la lengua delante de la gente porque eran discriminados y eran incluso agredidos porque eran indios. Entonces decía, papá y mamá no nos dejaban salir de la casa hasta que ya estuvimos grandes. Vamos a ver la siguiente. Bueno, pues tienen costumbres tradicionales. Decía, esos textos son reproducciones de lo que decía, de lo que quedó grabado, nos decía Trinidad o Cruz. Dice, nos mantenemos comiendo fruto del campo. El dátil y la palmilla, de la palmilla es muy bueno. Se hace agua fresca y los orejones se comen secos. También se come la flor y es buena cocida y guisada. Eso decía. Ahora la palmilla, pues es un recurso que le llaman el oro del desierto, porque es muy valioso. Sobre todo dicen que es actualmente el espumante principal de un refresco muy conocido. Y tiene además múltiples propiedades de las cuales se extrae del jugo de esta palmilla. Entonces es motivo de tráfico. Ahorita desde hace algunos años es sensible esto, y los mismos indígenas se quejan de que hay tráfico porque pues dicen que alcanza hasta cerca de $1,000 la tonelada de este recurso, y pues con unas cuantas troncos de esta palmilla es pesada, se consigue una tonelada. Entonces dicen que es el oro verde del desierto actualmente. Pero ese paisaje pues ya no lo podemos ver ahorita. Ya ese paisaje es difícil verlo, esa fotografía de arriba, porque se empezó a explotar a partir del 93, 94 intensamente. Entonces ya es raro ver paisajes como ese.
También los Quiligua eran grandes conocedores y colectores de la miel silvestre. En esa fotografía me tocó ver cuando venía uno de los Quiligua que había recolectado miel silvestre, un balde lleno de miel. Y claro, siempre se llevaba su rifle porque se le atravesaba alguna pieza de caza y traía miel. En ese caso no había conseguido nada de eso, pero trajo un balde lleno de miel. Y luego le dije, a ver, Cirilo Espinosa, él también falleció trágicamente. A ver, Cirilo, pues ya estamos aquí, posa para una fotografía. Entonces me posó para una fotografía donde, pues ahí se representa la cultura. También se le llamaban los mieleros a los Quiligua. Siguen siendo algunos indígenas nativos recolectores de miel, pero eran conocidos por eso, eran buenos conocedores de miel y sabían manejar muy bien una colmena. La siguiente. El transporte, bueno, ahí se ve Trinidad. Estaba de visita en Arroyo de León cuando Trini viene con su burro. Él siempre montó el burro, era un conocedor y apreciaba mucho este animal. Y él venía con su carga, venía del Valle de Trinidad, había estado unos días afuera y trajo pues su cobija y algunos alimentos para su hermana y su hermano que vivían todavía en esa casita que se ve, todavía tradicional. Ahí se ve la casita al fondo, de materiales de ramas y forrados con lodo, porque eran térmicas esas casas. Entonces ahí todavía vivieron sus últimos años. Y ahí está a punto de bajar de su burro. Dice, deja de tomar una fotografía. Dice, dice, no me tomes foto. Pero al final me dice, bueno, toma una foto. Le tomé 2 fotos. Ahí está. Vamos a ver la siguiente. Son costumbres. Y muy orgulloso, dice, el burro lo usábamos para jugar a las carreras, a mí nadie me ganaba. Así es, sí. Uno de los pasatiempos que tenían desde jóvenes era el correr en burros, carreras de burros, entre otros, ¿no? Pero decía que él era bueno para el azar y para las carreras, que nadie le ganaba a las carreras de burros, como ahí lo menciona en sus textos. Todos éramos buenos vaqueros. Pues claro, vivían ellos se emplearon en los ranchos como vaqueros durante toda su juventud, porque era el único trabajo que hacían fuera de su comunidad, aparte de las tradiciones que era con recolección de frutos y recursos del desierto, de la sierra. Muy bien, te paso a la siguiente. Pasamos a la siguiente. Bueno, y la parte más sensible, la que a mí me llamó mucho la atención fue los hablantes. Cuando acudí a esta comunidad había solamente 16 hablantes. De esos 16 pues quedan todavía 3, de los que en esta fotografía en la parte superior que tomé en el 2005 todavía había 5. Ya no está con nosotros el segundo está Leonor primero, el segundo José Ochurte, ya no está con nosotros. Está Leandro Mantorel, es el más joven que habla Quiligua. Bueno, uno de los dos más jóvenes, ese de sombrero. Hipólita Satía de Leandro. Y al final está Eusebio. Eusebio y su mamá fueron los últimos que hablaron Quiligua en su casa como lengua preferente de comunicación. Al fallecer ella en octubre del 2019, ella ya queda, bueno, a finales de octubre, y esa familia ya fue la última que habló Quiligua. Ya los 3 Quiliguas que actualmente viven, pues están aislados, están solos, y hablan cuando se encuentran en Quiligua, que es Leonor, Leandro, el de sombrero del medio, y Eusebio. Pero me dice Leonor que Eusebio no quiere hablar. Es un hablante de calidad, profundo. Ahí está en la fotografía de abajo, cuando era joven y con su mamá. Pero dice que ya no quiere hablar en Quiligua. De hecho, hemos intentado con él algo de rescate, pero él se niega. Le habla en Quiligua Leonor y él le contesta en español. Ya no quiere, está renuente a no colaborar. Y es el más joven, es el último que se enseñó Quiligua como es materno, desde su nacimiento. Déjame suspender un poquito porque aquí me gustaría mucho preguntarte, en particular,
Él te ha dicho por qué no quiere platicar, por qué no quiere hablar públicamente su lengua. ¿Tiene algún motivo en especial? ¿Tiene algún argumento que te da? Pues él dice que no más que no le interesa, no le interesa participar en el rescate, en ninguna. Tal vez después se logre convencer, pero por el momento dice que no, que no le interesa, que él habla su lengua y es él. Y es extraño porque pues Leonor ha sido al revés, ha sido colaboradora por más de 25 años inclusive es un premio nacional ahorita, el premio nacional más grande que ha habido con Yuma lo tiene Leonor, y es porque ella es hablante, porque transmite sus conocimientos, su lengua, sus tradiciones, pero Eusebio que habla perfectamente quiligua, que además siempre habló quiligua en su casa, a diferencia de los demás, porque los demás están aislados. Entonces yo creo que Eusebio debe hablar un quiligua muy amplio, porque pues, fue la última familia que habló quiligua. Leonor tuvo 15 hijos, a ninguno le enseñó quiligua porque decía que eran discriminados, pero Leonor dejó de hablar quiligua con su familia directa no habló, pero hablaba cuando se encontraba con uno de sus parientes, pero Eusebio siempre habló quiligua. Entonces, inclusive me decían algunos de sus hijos ya grandes de Leonor que no sabían que su mamá hablaba quiligua, hasta que empezábamos a trabajar con el rescate, hace poco más de 25 años, Claro. Se supo de Oye, ello. Arnulfo, en tu presentación y en otras charlas que hemos tenido a lo largo de tantos años, tú me has platicado que también en realidad a los niños no les interesa aprender porque se sienten discriminados si los escuchan los otros niños, nosotros los mexicanos, pues los mestizos, se sienten, los discriminan muy feo. Aquí en esta presentación y en las fotografías que acabamos de exhibir de tu presentación, hay mención de que pues se burlan de quienes hablan quiligua, su idioma original, y les dice que están hablando en chino. Pero también hay una parte ahí que dice que también a los padres en realidad tampoco ya les interesa transmitir este conocimiento a sus descendencias. Entonces ahí estamos hablando de problemas muy de fondo y bueno, yo me quedé en que quedaban algunos cuantos. Ahorita nos estás diciendo que prácticamente ya no hay hablantes y el único Niños, que se niega a hablarlo, pues entonces es el único idioma de los antiguos humanos que está en esta situación y cuáles otros podrían estar en peligro. todas las lenguas humanas están en peligro. Inclusive las lenguas más habladas de México que pasan del millón, como el náhuatl y el maya, están en peligro. Porque las nuevas generaciones ya no les interesa hablarlo por cuestiones de, no sé, es muy complejo esto de un idioma porque se ha ido perdiendo, tiene varias aristas, ¿no? Es muy complejo y habría que tratar una por una. Yo menciono en el libro con el diccionario quiligua algunas de ellas, alrededor de 10, pero hay unas más importantes que otras. Pero me decía, una de las más importantes es que la pérdida de territorio. Y el idioma español ha sido dominante culturalmente, de comunicación en general, socialmente. Entonces, pues el idioma indígena por muchos años se consideró dialectos, cuando son idiomas, aunque lo hable una sola persona, son idiomas con todas las características gramaticales que puede tener, inclusive más profundas que otras grandes lenguas, porque son lenguas sociales, con un contenido, alguna palabra que significa definitivamente, que tiene con la parte social, comunitaria. Inclusive el quiligua, aunque lo hable una sola persona, tiene reglas gramaticales muy profundas. Nosotros, por ejemplo, cuando hacemos traducciones de Leonor y yo, que lo hemos hecho por más de 25 años, no le pedimos préstamos al español, absolutamente, porque la raíz gramatical es tan fuerte que se puede crear cualquier palabra. Cuando hicimos eso con la Constitución mexicana, no le pedimos un solo préstamo al español, porque es posible crear cualquier palabra
en Quiligua. Entonces habla de una gramática fuerte, aunque haya un hablante solamente, es un idioma con todas las características, Claro. muy fuerte. Trini con frecuencia decía, pues es que yo le preguntaba por qué no hablan los jóvenes, los niños. Y dice, no, es que nos escuchan hablar y se burlan de nosotros cuando nos ven hablando. Dicen, ¿está hablando en chino o en qué? Entonces, ¿cómo vamos a enseñarlo? Si no, de ahí nació la idea de rescatarlo, de tratar de enseñarlo, que lo hicimos en 3 ocasiones y debo decirlo, en ninguna de las 3 ocasiones salió un hablante fluido. Hubo sí cierto avance, hay unas personas que aprendieron mucho, que saben algo, ¿Que lo practican? pero que no son hablantes ninguno de ellos fluido, porque me decía una de ellas y me dio mucha tristeza cuando yo decidí mejor apostarle al registro y no la enseñanza, porque decía, es que, no dice, ¿para qué aprender Quiligua? Pues estamos en Radio León, enseñando a un segundo grupo. Era la segunda oportunidad. Y me dice una hija de una hablante, por cierto, que no voy a decir, no tiene caso nombre. Decía, ¿para qué Quiligua? Mejor el inglés, porque el inglés es más comercial. Entonces dije, si una hija de un hablante dice eso, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Mejor no perdamos el tiempo y decidimos mejor registrarlo, que fue un común acuerdo con Leonor, de ahí salió el diccionario y otros documentos, de ahí salió, pero yo quedé convencido, todavía lo intentamos en Ensenada, una tercera ocasión con los descendientes de aquí de Quiligua, alrededor de Ensenada, pero no funcionó tampoco, porque estaban allá distraídos, se les hacía muy difícil y que no sé qué, y para qué. Y Trini, en una ocasión, cuando empecé con él a trabajar esto, pues estamos hablando de 1993, me dice, Arnulfo, dice, ¿para qué quieres aprender equilibrio? Después, ¿con quién vas a hablar? Y bueno, tenía razón, pues ahora yo no puedo hablarlo porque ¿con quién lo practico? Sí, porque José... Tengo que pensar en equilibrio para... No lo quiere hablar contigo. ¿Qué cosa? Entonces, un idioma si no se practica se pierde. Ajá, y claro. pues sí, mejor yo aposté para registrarlo y eso es lo que hice, lo escribo. Sí, es una magnífica labor, Arnulfo, es una magnífica labor. Quiero retomar el tema para que retomemos también tu presentación, pero quiero antes hacerte entonces una pregunta. Dices que en este momento hay jóvenes y hay personas que siguen entonando los cantos tradicionales. O sea, están cantando cosas que no entienden, están cantando cosas de las que no saben realmente de su significado. Es posible, desde mi percepción, sí, es posible, pero sí, hay cantantes, todavía uno por ahí bueno, que todos lo siguen porque es bueno y sí sabe su lengua, pero en general muchos de ellos jóvenes están aprendiendo, pero de lo que ya se registró. En su tiempo a lo mejor no nos tocó practicar con lo que le llamamos los viejos, con lo que sabían su cultura, y ya cuando reaccionaron, ya fue tarde. Esa es mi percepción muy personal. Desafortunadamente entendieron esto muy tarde, pero ya no están los que sabían su cultura, su lengua y sus canciones, cuándo se hacía, en qué momento, qué decían, ya no están ellos. Entonces se perdió esa gran oportunidad. Y sí, se puede rescatar algo, pero ya no con esa profundidad, con ese conocimiento que había en aquella generación, que todos sabían que hacían. Claro. Entonces, tu conclusión vendría siendo tu conclusión sería entonces que como cantantes como Don Trinidad quedarán 1 o 2 por ahí. Tal vez, mira, le he dado vueltas y se me hace complicado ver si alguien queda. Los últimos buenos, Upaypay, Kumiay, hay un Cucapá que canta muy bien y que además el Cucapá y su hermano hablan la lengua, son cantantes. Ese es como ese que está enseñando a las nuevas generaciones. Y en las fiestas se ve ese Cucapá que lleva la batuta y todos lo siguen. Él es tal vez uno de los últimos cantantes que saben lo que están cantando, que además son buenos cantantes. Sí los hay, y son los que están enseñando a los jóvenes, pero él es Cucapá, entonces
ya los cantantes como Kumiai y Quiligua y Pai, eso ya no está, eso ya se fueron. Son otros conocimientos que tenían ellos, claro. Porque al final sí, todos sabían cantos de otros. De hecho, cantan en diferentes lenguas, pero como son otras lenguas, ya no se entienden. Los jóvenes claro. Ya no hay jóvenes hablantes. Eso es una realidad. ¿Cochimíes existen? ¿Cantantes? No, el cochimí es una lengua distinta. Aunque hay un grupo de cochimíes que se están rehaciendo, reagrupando en Santa Gertrudis, San Borja, y se están presentando como cochimíes, pero la lengua se perdió. La lengua se perdió hace 100 años. Los últimos hablantes se registraron en 1920 y tantos, por allá, pero sabían unas cuantas palabras. Los últimos hablantes de calidad, tal vez a principios del siglo pasado, se fueron ya grandes, pero algunos descendientes quedan allá en la comunidad del sur, pero ya perdieron gran parte, la lengua, por supuesto, hace más de 100 años, y la cultura, pues, están reagrupándose, están tratando de aprenderla, pero ya la lengua definitivamente se perdió. ¿Y los Cucapá del Río Colorado, de los Cucapá, existirá algún cantante, algunos cantantes? Los Cucapá que cantan ahorita están en Pozas del Viso, el otro grupo de ellos que está en Sonora. Son los cantantes que todavía vienen a las fiestas y cantan. Y saben, además, en Pozas del Viso se habla del mejor Cucapá. Porque aquí en Baja California habrá 6 hablantes dispersos de Cucapá, grandes todos ellos. Están bien, hay nombres y apellidos, están ahí, unos están ya grandes, están en Ensenada, están otros en el Mayor, Cucapá, y están dispersos. Pero la lengua que está más fuerte es la Kumiai. Y me refiero específicamente a San José de la Zorra, donde hay más hablantes Kumiai. Y luego, en segundo término, está Juntas de Nejí, que pertenece al municipio de Tecate. Ahí alrededor de 10 hablantes Kumiai de calidad. Y hay 2 hablantes Kumiai en Santón Ecua, identificados. Y hay tal vez otros 2 más aquí en la huerta, que por mucho tiempo se creyó que eran cochimíes, pero no son cochimíes. El término cochimíes se creyó mucho tiempo que eran ellos, no son cochimíes, son Kumiai, es una variante, tal vez Kumiai tiene más variantes dialectales que cualquier lengua yumana de Baja California, porque se habla en San José de la Zorra y en 3 o 4 comunidades. En San José de la Zorra te faltó comentar cuántos son los que más o menos... Hay alrededor de 30 de calidad. Está bien. Sí, es la comunidad más vigorosa y es donde están los más jóvenes hablantes. Okay. Una última pregunta para continuar con tu presentación. Una última pregunta en este bloque, mi estimado Arnulfo, porque entonces tú dices que hay algunos cantantes Quiligua que están, o Kumiaes, o que todavía están cantando y saben y entienden perfectamente bien lo que están cantando, el significado, el simbolismo, pero tú dices que a los jóvenes les están enseñando. O sea, los jóvenes están entonces aprendiendo nada más la entonación, la dicción, pero en realidad quizás el significado de lo que les están enseñando, pero de ahí no pasa. Así es, de acuerdo. Sí, menciono, hay todavía cantantes de calidad en Pozas del Viso y son figuras reconocidas en todas las fiestas, que además son las que llevan la batusta en esa fiesta, porque son buenos cantantes. Y en general yo creo que ellos sí saben algunas canciones y que dicen, ¿no? Pero la otra parte, como perico. La mayoría yo considero que la aprendieron así, porque pues inclusive en aquel tiempo de los últimos cantantes, muchos cantaban, pero no sabían exactamente cuál era la traducción. El mismo Trinidad decía, es que sí, yo lo aprendí con los Yavapai, con los Cucapá, pero dice más o menos esto, pero exactamente no puede escribirlo todo porque era otra lengua. Pero sí decía,
en términos generales de qué se trataba. Y bueno, y las de aquí, pues sí las explicaba mejor. Pero las de los Yavapai que él cantaba, inclusive me decía el que grabó estos que se rescataron, Mike Wilkins, decía que en una ocasión se invitó a Trinidad a una fiesta allá de los Yavapai, por allá por el norte, Estados Unidos. Y dice que los viejos empezaron a llorar, porque decían, esas canciones no las escuchaba desde que éramos jóvenes, desde que éramos niños. Se las llamaba a escuchar con los viejos. Y Trinidad sabía canciones que ni los mismos Yavapai o grupos de allá no sabían. Y se ponían, esa la escuché cuando era chiquito, de mis papás. Don Trinidad es todo un personaje por donde lo veas, porque era un personaje. Era un cantante en varios idiomas. Sí, así es. En varios idiomas. Lo hacía realmente único, en realidad. Y luego tengo entendido que también era de los pocos que no nada más cantaban, sino que también danzaban en el curicuri. Sí, ahí se ve una fotografía que voy a mostrar en la ponencia. Vamos a tener una cuenta. Pero Trinidad efectivamente era un extraordinario cantante, era un personaje que desafortunadamente pues, no se profundizó más en él por su misma enfermedad, porque también en aquel tiempo que yo empezaba, de los indígenas no se hablaba nada, apenas se empezó a poner el mapa a nivel mundial, los indígenas del mundo, cuando aquel levantamiento de Chiapas, ¿te acuerdas? Sí, con los de comandante Marcos. Es de repente porque a nosotros nos enseñaron que había indígenas en los libros, pero como si fueran del pasado. Acuérdate que los textos, cuando nosotros estudiamos la historia, hablaban de los mayas y los aztecas como si fueran del pasado. Y nos mostraban pirámides, pero no decían, hay hablantes, nunca nos dijeron, hay hablantes tantos y hablen esto, esta variante, en tal lugar. Nunca nos enseñaron así. Entonces mucha gente todavía creía que no había indígenas en México, o que las lenguas eran discriminadas, no eran idiomas, sino dialectos. Todavía hay gente que piensa que las lenguas indígenas son dialectos. Todavía hay mucha gente. Cuando no es cierto, puede tener una lengua, dialectos, claro, que puede tenerla. Pero paso a la siguiente, mi estimado. Sí, la siguiente. Aquí está don Trinidad. Ahí está lo que él decía, dice, yo canto de los 15 años, dice, aquí hacíamos fiestas los días 15 de agosto, 16 de septiembre, 4 de octubre, y luego decía él que él aprendió con su papá y con su tío Emiliano. Dice que, pues las fiestas eran de 3 días seguidos. Y dice, después aprendí canciones con los Cucapá del Río, con los Yuma, otras con los Yavapai, los Kumeyaay y los Pai Pai, entre otras. Pero ahí se ve en su casita, esta foto de 1993, de 1989, de marzo. Y ahí nos quedamos esa noche y él nos cantó toda la noche ahí con su bule. Además es un personaje muy abierto, que no te decía que no. Trini, vamos a hacer esto. Vamos, dice. ¿Cuándo? Era una persona entrón y gracias a eso pues yo me animé a empezar a registrar la lengua y su cultura, ¿no? Porque era un ejemplo a seguir, caray. Me inspiró mucho. Con la condición de sus ojos también, ¿no? De su vista. Sí. Pues ya ves, voy a tratar un poquito del programa de sus ojos. Ahí ya estaba bien. Vamos a ver la siguiente. Las fiestas, bueno, pues dice que él era respetado, todo el mundo lo conocía en el otro lado porque era potente su voz, él se paraba y todo el mundo se quedaba quieto para escuchar a Trinidad cantar. Y dice, yo me doy el entre con cualquiera, decía, yo con cualquiera canto, dice, no hay problema. Y ahí está cantando con Paulina, es una cantante de Kumeyaay y otro personaje, en un curi en San Miguel. Ya él en ese tiempo fue su última actuación de curi en San Miguel, porque en ese año 94 se empezó a enfermar y ya hasta llegó cruz en su salud, ya no alcanzó, y fue su última participación, seguramente esa fotografía es de su última participación en San Miguel, curi que antecede a la fiesta nativa. Adolfo, yo creo que sería muy interesante que para la gente que no conoce qué es el curi lo pudiera sintetizar.
El Curi Curi es una fiesta que se empezó con la participación y el empuje de Mike Wilkins, un antropólogo que mucho a él se le debe de las fiestas tradicionales, porque él empezó en San Miguel, aquí al norte hacia Tijuana, un pueblito, una comunidad donde él invitó a las comunidades para que pusieran sus artesanías y su cultura y sus cantos sobre todo. Entonces, Curi Curi se le denominó así Curi Curi, pero me decía a mí Curi Curi que decía, es fiesta, como decía un indígena que sabía de esos términos, decía, sigue participando, sigue cantando. Cámbiale, decía. Curi Curi quiere decir cámbiale, la siguiente. O sea, como cantaban toda la noche, decía Curi Curi, cámbiale. Eso es una participación de aquí en un evento. Ahora, el Curi Curi luego se transformó y es el antecedente, el origen de la fiesta nativa que ahora se lleva a cabo aquí en Ensenada cada año. Salvo los últimos 2 años anteriores que empezó la pandemia, no se llevó a cabo físicamente. Este es el año que se vuelve a hacer y es muy concurrida esta fiesta. Dura 2 días y coincide con el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que es en agosto. Muy bien, gracias. Va la siguiente, Arnulfo. Vamos al siguiente. Bueno, ahí se ve Trini en su última participación en San Miguel. Ahí hay personajes que ya conocemos. Ahí está el Mol, el primer término, Moisés, ese el sombrero, o sea, bailando a ritmo de Trini que lo lleva ahí. Ese es Moisés. Y luego está ahí Teodora Cuero, la de rojo, una jefa tradicional que murió a los 97 años de aquí de Cumiay, de aquí de la Huerta. Y otros personajes que están ahí bailando a ritmo de Trinidad. Abajo, en la fotografía de abajo, se ve acompañado de 2 grandes cantantes que ya no están entre nosotros, que es Paulina Vega y Jovita Aldama. Una de la Huerta y la otra, creo que la otra era de San José de la Zorra. No recuerdo si Paulina Vega. Pero extraordinarias cantantes y ahí están los 3 participando. Y Trini, pues, como siempre, se acompañaba de otros y le seguían a él. Él generalmente llevaba el ritmo, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. Y su salud, bueno, mencionaba que él perdió la vista durante 7 años aproximadamente, entre 1957 y 64. Tuvo problemas de catarata muy severas que no lo dejaban ver. Entonces andaba con un bastón y hacía tientas, dice que andaba, se movía. Dice que alcanzaba a ver cualquier cosita, pero casi nada. Había un grupo altruistas norteamericanos que visitaban de vez en cuando la comunidad y andaban preguntando quién tenía problemas de salud. Y una de las integrantes que se encontraron en Valle de la Trinidad, prima hermana de Trini, dice, yo conozco una persona pero está muy lejos, está en la sierra, en Arroyo de León, dice, no ve. Y luego le dicen, pues llévanos con él. Y dice, pero no hay camino. Pero los norteamericanos tenían carros de todo terreno. Y dice, no importa, vamos en y vamos a abrir este camino. Y dice que sí, con dificultad llegaron a la parra y ahí se encuentran a Trini y le dicen, la saluda a su prima, dice que vino con las personas y le dice que lo van a ver para curarlo, que si se acepta. ¿Cómo no? Dice, con mucho gusto, donde quiera voy, dice, con tal de que me cure, dice. Y dice que sí, efectivamente le dijeron, se entrevistaron con él, lo revisaron y le dijo uno de ellos, tú tienes cataratas, tus ojos están sanos, entonces vamos a operar. ¿Quieres? Sí, dice, cuando quieran. Vamos a venir cuando mucho en un mes. Dice que a los menos de 15 días estaban ya por él, vinieron por él, se llevaron a su hermano, en la fotografía de abajo estaba con cruz. Ya para entonces le cortan el cabello, le ponen un traje
y se entrevista con el gobernador entonces de Baja California, Eligio Esquivel Méndez. Los despide, sacan permiso para irse a Estados Unidos y sin pasaporte, por supuesto, permisos especiales, lo llevan al hospital de Loma Linda y ahí es operado. Esa persona que está del lado izquierdo, de traje negro, oscuro, ese es el contacto, el que hace los trámites para que ellos se vayan ya bien trajeados. Y luego decía a Trini que dudaban que él, como no tenía pasaporte, a ver, tú dices, ¿por qué? ¿A qué vas? Dice que no veo. Dice que no le creyeron. Dice, quítate los lentes. Dice que ya el guardia le dice, adelante. Cuando le ve los ojos blancos, dice, adelante. Sí. Pasó. Y bueno, creo que en la siguiente fotografía se ve cuando... Vamos a ver la siguiente. Ahí está con su hermano, el lado izquierdo superior, con su hermano Cruz, ya en Loma Linda. Le toma una fotografía a punto de operarse. Del lado derecho se ve ya operado en esos días. Ya tiene un ojo todavía vendado. Dice que uno ya estaba viendo bien. Y están los personajes donde se hospedó en esos días, la familia altruista de aquel tiempo, de esa pareja que está con ellos. Y están a punto de irse ya a Baja California. Los transportan desde allá, desde Loma Linda, los transportan en avión. Y creo que llegan, me parece que ahí es el Álamo, que era la pista que había entonces cercana a este Arroyo de León. Ahí se ve el piloto con Cruz y Trinidad cuando descienden del avión. Y ya están en su tierra. Ya Trinidad ya ve perfectamente, nomás que le adaptaron unos lentes que usó de por vida, porque se requería, y está ahí con Cruz. Muy contentos, posando para esa fotografía. Interesante este caso porque con eso renació Trini, y Trini llegó a ser, gracias a eso, sus últimos años por esa operación. Él volvió a nacer. Como decía, volvió a nacer y se hizo muy activo, muy agradecido con los personajes por lo que representó para él. Vamos a ver la siguiente. Bueno, finalmente Trinidad pues, lo atrapa el cáncer, enfermedad que termina con él en muy poco tiempo. Él fallece en junio, el 6 de junio de 1994. Bueno, él empezó en ese mes con los problemas, decía que le daba mucho el estómago. Él creía que tenía gastritis, pero yo le dije, pues vamos dice, quiero ir a la Ensenada a hospitalizarme o a ver que me atiendan un doctor. Entonces estuvo los últimos 3 días en la casa de mi papá. De ahí lo llevamos el 3 de julio al hospital, al Seguro Social de Ensenada, y ahí estuvo cerca de un mes, donde fue intervenido, creo que fue operado, pero ya su cáncer que le han detectado en el páncreas ya era muy avanzado, entonces le invadió todos sus órganos internos, y finalmente le dieron de alta el 22 de julio, y se fue a Arroyo de León, donde pasó sus últimos días. Ahí falleció, fue el 6 de agosto, no el 10. Hay una fecha ahí. Falleció en su casa ya con problemas, decía que sentía que le quemaba su estómago, que acá se lo había invadido. Y la única manera de que le aliviara esos dolores era lodo. Recuerdo que tenía una plasta de lodo fresco en su estómago. Dice que era lo único que le aliviaba, que le soportaba los dolores que tenía intensos de su estómago. Y él fallece ahí, y se va un personaje interesante. Con él creo que muere una buena parte de la lengua, de sus costumbres, de su conocimiento, porque él conocía como nada, sobre todo la parte de la fiesta, los cantos, la tradición en ese sentido. Y con él se va una parte importante con su muerte, de su cultura. Después, Cruz, que lo releva, también otro gran personaje que habría que hablar también de él, por lo que representó, porque es un personajazo en el sentido cultural de los Quiligua.
Y a él, como mencionaba, se le debe la actual tierra, porque él luchó como nadie. En aquel tiempo visitó al presidente de la República en 2 ocasiones, cosa que no había sucedido con un indígena nativo. Él y otros visitaron a los presidentes de la República, y es como consiguen las tierras actuales en el tiempo, porque ya les estaban prácticamente arrebatando otros ejidatarios que se habían ido posesionando del territorio de los indígenas nativos. Y a eso se le debe que pues, sus gestiones a Cruz, que las gestiones hayan tenido éxito. Creo que es la última, a ver, la última ponencia. Ah, sí. Ahí está Trini. Perrito. Que sus perritos tenían nombres cada uno de los 3 perros en Quiligua. Así lo llamaban su nombre en Quiligua. Pues, de nueva Pues cuenta... es en términos generales este personaje, Trini, muy apreciado por mí. Un personaje que gracias a él yo empecé a interesarme en las culturas nativas. Pero fue la inspiración. Pues Arnulfo, muy interesante de nueva cuenta, como toda tu presentación. Creo yo que nos pinta perfectamente, nos deja muy bien establecido quién fue Don Trinidad. Y por otro lado también, pues es muy lamentable, es muy triste lo que significó su partida. Y por todo este contexto de información que nos estás proporcionando, del estado que guarda pues todos los idiomas del tronco humano, ¿no? En nuestro país. Todos, así es. Todos en realidad están en cierta categoría en vías de esta extinción, que yo te voy a decir una cosa, estimado Rulfo. Yo cuando llegué a Baja California, no quiero personalizar el asunto, pero creo que es interesante saber que cuando yo llego aquí, en noviembre del 79, 1979, de las primeras noticias que yo tuve la oportunidad de reportear y de trabajar en aquellos años, fue precisamente este tema de la extinción de las comunidades nativas y humanas en nuestro país, en México. Y ya desde entonces se hablaba de que iba a haber programas de rescate, programas oficiales. El gobierno estaba muy preocupado y que iba a invertir quién sabe cuántos recursos para tratar de resolver un problema y evitar pues que las costumbres, los usos, los cantos, ¿sí? La alimentación, vamos, todo lo que tenía que ver con el pueblo yumano en México, pues no se contuviera, que no avanzara. Y bueno, pues desde entonces hasta la fecha, pues hemos visto que todo finalmente ha sido simple demagogia oficial de todos los partidos y de todos los colores y de todos los presidentes y de todos los funcionarios públicos que han tenido que ver con el tema de la conservación de los pueblos nativos y muy concretamente el caso de los humanos mexicanos, de los humanos que radican todavía en Y Quiligua en extremo. Quiligua está en extremo, Arnulfo. A nivel nacional es la lengua en extremo más en riesgo de desaparecer. Así es. Yo recuerdo tus esfuerzos, Arnulfo, desde décadas, ¿no? Desde décadas. Más de 3 décadas. Y no hubo nunca un apoyo, eso lo digo yo. O sea, realmente tú nunca tuviste un apoyo oficial para sacar adelante este trabajo que te echaste a cuestas y que le correspondía precisamente, por ejemplo, al Instituto Nacional de Antropología y a todas las instituciones que tienen que ver con la conservación de las tradiciones y la cultura de los pueblos nativos mexicanos. Y bueno, pues son de las cosas que precisamente nos hacen ver que las autoridades usan la demagogia y usan la propaganda política electoral, ¿sí? De acuerdo a sus propios intereses en los momentos en que ellos consideran que es oportuno. Pero bueno, afortunadamente siempre tenemos personajes como tú, Arnulfo, que nos permiten finalmente, cuando menos a un grupo de ciudadanos de este país, que más la gente que ve Cuatro Vientos, que está con nosotros desde hace también ya más de una década, pues saben perfectamente bien que pues nosotros estamos totalmente trabajando con personas como tú,
que sabemos perfectamente que lo están haciendo porque ustedes aman lo que están haciendo. Y esa es la enorme diferencia con los funcionarios, con los políticos, que simple y sencillamente usan a los pueblos nativos para sus fines político-electorales. Sí, yo creo que es un problema generalizado, no solamente en culturas nativas, sino en todo, ¿no? En lo que tiene que ver con comunidades, con historias. Desafortunadamente empezamos a reaccionar muy tarde y ya por mucho esfuerzo que se haga, por ejemplo, rescatar una lengua donde hay 3 hablantes, de los cuales nada más uno quiere que se siga, es sumamente difícil y además tiene 83 años la persona, o cumple 84. Es sumamente complejo, difícil. Llegamos tarde a esto, en muchos sentidos es tarde, y yo le dije a Leonor en una entrevista que tuvimos en la jornada en México, se publicó, está publicado hace 17 años, en el 2005, le pregunta el periodista de la jornada, ¿qué se haría para rescatar la lengua? Todavía hay varios hablantes, y Leonor decía que tenía una nieta que estaba cuidando en su casa, recién nacida prácticamente. Y luego le dije yo, pues es su oportunidad. Y se quedó registrado eso. Es la oportunidad de aprender la lengua como es. Pero al mes más o menos se cambió de residencia a su hijo y su nuera, y se acabó la oportunidad, se llevaron a la nieta y se perdió esa gran oportunidad. Es la única manera de rescatar una lengua, y lo hicieron los maoríes, se llama un programa que se llama Nidos de Lengua. Nidos de Lengua, en ese programa los conocedores de la lengua convivían todo el día con los niños. Entonces solamente se hablaba en maorí en ese nido de lengua, y así se rescató una lengua que estaba a punto de extinguirse. Ese programa ha sido replicado en todo el mundo porque es el más exitoso que hay hasta ahorita. Y bueno, será cuestión de que ahora el único hablante que hubiera, bueno, pues tiene descendencia, adopte uno de sus descendientes y le enseñe el quiligua hasta que lo aprenda. Es la única manera, porque ahora se está tratando de hacer escolarizado. El mismo programa que hay actual de educación indígena editó en estos meses unos textos donde ya se va a enseñar la lengua quiligua y todos los demás yumanas en los programas de enseñanza primaria y secundaria. Bueno, todos los niveles de primaria para empezar, del primero al 6º nivel. Pero pues ya no hay hablantes, entonces lo que se puede rescatar de eso pues va a ser una parte nada más, no como debería enseñarse el quiligua desde el hogar, porque por eso se llama lengua materna. Ya se perdieron las palabras de arrullo, de cariño, y eso ya no es posible, porque ya no se va a enseñar así como debe ser. Aunque bueno, el intento hay que seguirlo haciendo hasta que muera el último, hay la oportunidad de hacerlo, pero hay que entenderlo primero. Primero lo tienen que entender ellos, no nosotros. Yo puedo proponer, pero por más que les diga desde un principio, yo estoy convencido de eso, no quieren. En el momento que ellos quieran, van a buscar la manera, sin necesidad de recursos, de dinero, de pago alguno, de nada. Cuando ellos quieran rescatar, lo van a hacer. De ellos depende totalmente. Eso yo estoy muy convencido. Uno hizo su parte y hasta ahí. Claro. Entonces yo en ese sentido, yo estoy convencido que ahora depende exclusivamente de ellos. Cuando ellos quieran rescatar, lo van a rescatar. Y hay manera todavía. Aunque haya un solo hablante de una lengua, se puede rescatar. Así es, mi estimado Arnulfo. Finalmente es uno mismo el que tiene que motivarse y sacar adelante los problemas que uno tiene. Así es. Y lo que quiero aprender finalmente, si algo nos ha dejado la pandemia, en este caso a los mexicanos y al resto del mundo, a los habitantes del mundo, es precisamente que nada se va a hacer si nosotros no lo buscamos. Y muchos hemos tenido que aprender cosas nuevas, ¿sí? Los changos viejos. Me incluyo. Tienen que aprender nuevas maromas y las hemos tenido que aprender. ¿Por qué? Porque así lo decidimos. Y es exactamente lo mismo con el caso específico de esto de lo que tú has platicado el día de hoy, de los cantantes, de los hablantes, pero no nos cae nada mal, mi estimado Ruth, no nos cae nada mal que cuando menos se erijan políticas públicas que en la práctica se ejecuten
que se deje el discurso demagógico con el panfleto, ¿sí? con el discurso vacío, y que se aplique realmente esa política pública en algo que a los mismos hablantes, a los mismos miembros de una comunidad que tiene graves problemas ya de sobrevivencia de sus propias culturas, como las lenguas y los indígenas y humanos que nos quedan acá en México, en Baja California en particular, pues se motiven también a sentirse orgullosos. Y es que ese es el tema, uno de los temas que se deberían precisamente, que están pendientes por resolver entre estas comunidades. Mientras ellos no amen a su cultura, no se sientan orgullosos de pertenecer a esa cultura y de defenderla, porque así lo han asumido, pues va a ser muy difícil, como tú bien lo dices, ¿no? Depende totalmente de ellos. Muy bien. De ellos depende totalmente, y no hay recurso ahí que alcance para... No es dinero. El asunto no es dinero. Yo estoy bien convencido que no es dinero. Que no, por mucho esfuerzo que haga, por mucho empeño de afuera de la comunidad, no va a ser posible. La única manera va a ser de ellos que digan, aquí se va a hacer y se va a hacer. Un hablante, te voy a dejar mis niños todo el día. Enséñales, desde que nacen los niños. Y es la única manera, no, como está en extremo de desaparecer, es la única manera que yo veo. Así rápidamente te voy a comentar, en un evento que tuvimos en Tijuana, había un purépecha y le preguntaban en una mesa cómo le hizo para rescatar, viviendo en California, cómo le hizo para rescatar su lengua purépecha en California. Toda su familia lo habla. Dice, en la casa hablamos purépecha. En la calle, español, y en el trabajo, inglés. Trilingües. Ay, caray. Yo siempre... Es lo que te digo, pues, definitivamente. Es la única manera de educar. Así es. Así es. Oye, pues, te quiero agradecer, Cuatro Vientos te agradece, y como tú lo sabes, no sé con qué poderte pagar todo lo que haces por nosotros en Cuatro Vientos. Gracias. Más que tú sabes, profundamente agradecidos contigo, y poner a disposición de tu trabajo, de lo que estás haciendo, pues este esfuerzo periodístico que estamos haciendo de manera independiente. Arnulfo, pues es un gusto colaborar. Al contrario, ¿tienes más o menos una idea de lo que podría ser el próximo programa? Podríamos hablar, si quieres, del siguiente, de Cruz, otro personajazo que ligo también. Hablando de estas comunidades nativas, es un personaje aparte también, Cruz. Hay buena información de él. Y si gustas, hablamos en la siguiente de él. Hay mucho material de él. Está listo. Dentro Perfecto. de 10 Okay, de acuerdo. Muchísimas gracias, Arnulfo. Muy amables, queridísimas amigas, amigos de Cuatro Vientos, audiencias que estimamos tanto siempre. Muchísimas gracias a Raúl Villarino, estimado Raúl, Elizabeth González, muchas gracias, Elizabeth, Raimundo Mesa, muchas gracias por estar con nosotros en Cuatro Vientos. Si les gustó el programa, ya saben, les pedimos lo de siempre. Compartan, denos un like, que nos gusta, que les gusta nuestra programación. Ya sabe usted, tenemos la programación también en YouTube, en el canal, en un momento más lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Cuatro Vientos TV también, definitivamente ahí está, se queda en Facebook, y lo vamos a subir también a nuestra página, a nuestro portal, cuatrovientos.net. Ahí estaremos entonces, amigos y amigas, de nueva cuenta, muy amables. Hasta el día de mañana retomamos nuestras transmisiones de nueva cuenta en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California. Tenga muy buen día, buen provecho, y nos estamos escuchando y viendo el día de mañana. Hasta luego. Gracias, Arnulfo, muy amable.